Cuando estamos estudiando el tema de corriente eléctrica, es común que encontremos este tipo de ejercicios donde un conductor no tiene un diámetro constante, sino que tenemos una sección con un diámetro y después a partir de cierto punto este diámetro disminuye, como en este caso, y continúa este conductor por otro tramo, ¿sí? En este caso tenemos aquí un conductor que de un diámetro de 1 pasa a un diámetro más pequeño de 2. Y en esta sección más gruesa tenemos una corriente de 2.5 miliamperes. Después, al reducirse este conductor, pues se mantiene aquí una corriente I', ¿sí? Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿cuál es el valor de esta I'? ¿Sí? Dado que la carga eléctrica se debe conservar y que pues, no hay ninguna otra fuente de carga dentro de este conductor, la corriente en la sección más angosta debe ser igual, ¿sí? Debe conservarse esta corriente, no hay para dónde se fugue o de dónde entre más corriente, entonces I' también es igual a 2.5 miliamperes. Ahora, otra pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico E1? Aquí E1 me refiero al campo eléctrico entre estos dos extremos, ¿sí? Es decir, en la sección más gruesa del cable. Este campo lo podemos calcular a partir de esta definición donde relacionamos el campo eléctrico con la resistividad del material y con la densidad de corriente. La densidad de corriente recuerda que está relacionada con el área transversal del conductor, que es esta de aquí, y acá sería esta de aquí. Y esta, en el caso de esta sección, de la primera sección, que es la más gruesa, esta sería la densidad de corriente. Esta es la resistividad del cobre, porque nos dicen, o en este caso estamos suponiendo que el alambre conductor es de cobre, ¿sí? Que es un material de los más comunes para hacer este tipo de conductores, ¿sí? Así que la densidad de corriente pues sería esta, ya sustituyendo la corriente aquí, y aquí estoy hablando ya del radio en específico de la sección más gruesa, que es su diámetro entre 2, ¿sí? Y el área pues es pi por radio al cuadrado. Y haciendo las otras sustituciones con la resistividad, tendríamos esto de aquí. Ahora, el campo eléctrico en la siguiente sección, que es la más angosta, sería nuevamente utilizando la densidad de corriente, pero ahora para esta sección, esto de aquí, es decir, es muy similar a lo que acabamos de calcular para la primera sección, nada más lo único que cambia es el área transversal, ¿sí? Esto de aquí. Y nos referimos al campo eléctrico entre esos dos puntos en esta ocasión. Ahora, por último, ¿cuál será la diferencia de potencial entre los extremos de este conductor? Para esto podemos dividir en dos la pregunta, ¿sí? Es decir, la diferencia de potencial entre estos dos puntos más la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Esto lo puedes imaginar como dos baterías en serie, ¿sí? Para esto podemos usar esta definición de diferencia de potencial que considera un campo eléctrico homogéneo, ¿bien? Homogéneo en esta sección y homogéneo en esta sección. Entonces esa homogeneidad nos permite
escribir la diferencia de potencial de esta manera y sustituyendo aquí el campo eléctrico por el producto de la resistividad por la densidad de corriente en cada caso, tendríamos esas dos expresiones, estos dos resultados para las diferencias de potencial en cada sección. Y simplemente habría que sumar al final. Ahí podemos factorizar la resistividad y la corriente porque ya vimos que la corriente es la misma, la resistividad también es la misma porque es cobre en las dos secciones y tendríamos este resultado de aquí abajo, donde esta es la diferencia de potencial. Esto es un resultado de alguna manera general. ¿Sí? Aquí habría que sustituir el D1 es el largo del alambre. Quizá debía haber utilizado L1 y L2 como lo puse en la figura, ¿sí? Y bueno, estos 2.5 por 10 a la menos 3 son los 2.5 miliamperes.